Ahí estamos navegando de nuevo, estamos en Trinidad y bueno, esto ya será para otro capítulo. De momento vamos a ver cómo fue la navegación desde Grenada hasta Trinidad. Aquí estamos en Prickly Bay, en Grenada, y en un ratito nos vamos hacia Trinidad y Tobago. Yo soy Javi y estáis a bordo de Regina. Bueno, pues sí, va a ser, vamos para Trinidad ya, porque ya ha dado comienzo la temporada de huracanes y bueno, los seguros de los barcos siempre te obligan a estar en una zona o a alejarte de la zona del corredor de huracanes aquí en el Caribe, porque si no, pues no estás cubierto. Entonces eso dará para otro vídeo. Entonces vamos hoy a Trinidad, vamos a salir ahora a las 4 de la tarde. Y bueno, va a ser una travesía bastante emocionante, porque es una travesía nocturna, porque además tenemos mucha corriente que viene del este, que va hacia el oeste, mucha corriente hacia el oeste, llega hasta 2 nudos en algunas zonas. Esto es un problema porque como el viento también lo tenemos del este, claro, a pesar de que en principio es un través, no va a ser un través, va a ser seguramente una ceñida. Si fuera un descuartelar estaría perfecto. Luego además, ahora lo veréis en la carta, pero a mitad de camino tenemos unas plataformas petrolíferas que tenemos que esquivar. También tenemos que evitar los ataques piratas, sí, como lo oís, porque me río, pero claro, no es cosa de risa. Desde hace un tiempo ha habido algunos ataques piratas a cruceros particulares como el nuestro. Son muy pocos, eso sí que es verdad, hay que decirlo, son muy pocos. Vamos a estar en contacto con la Guardia Costera en Trinidad y también con el puesto de Radio Norte también allí en Trinidad, que también nos vigilarán por el ICE. Y bueno, en principio ataques piratas de Venezuela, en principio son venezolanos. Los piratas, estamos muy cerca de la costa de Venezuela. De hecho, por donde vamos a entrar a Trinidad está pegado a Venezuela. Entonces, bueno, vamos a ver, esperemos que no haya ninguna sorpresa. Yo creo que no, que todo bien, ya vemos. Bueno, y en la carta ya veis, nosotros estamos aquí justo y tenemos que ir a la punta aquí. Esto es Venezuela, esto es Trinidad. Tendríamos que hacer un rumbo prácticamente 180, 170, un poquito menos, 175. O sea, incluso el rumbo tiene que ser un poquito hacia el este. Con lo cual, si salimos desde aquí, pues eso que ganamos. Luego aquí en medio tenemos varias plataformas petrolíferas que están justo en nuestra ruta. Lo ideal, según nos han dicho, es pasarlas por el este, por el tema de la piratería. Los piratas parece ser que por la noche utilizan estas señales. Pues los piratas parece que de noche utilizan estas señales, piratas y tema de tráfico de drogas, utilizan estas señales para guiarse y saber dónde están. Las señales, las luces de las plataformas. Entonces siempre parece ser que es mejor pasar lo más alejado posible de la costa de Venezuela, o sea, más bien hacia Trinidad, por este lado. Por cierto, navegamos por la noche porque todos los ataques de piratas se han producido durante el día, de modo que te aconsejan navegar de noche. Vamos a ver cómo va. Venga, en este momento abandonamos Prickly Bay rumbo a Trinidad. Bueno, en principio no, porque vamos a hacer un norte. Allí van nuestros amigos del Soño, Aneta y Roberto. Ya se han metido ahí a intentar remontar. Vamos a intentar remontar lo que os he dicho, un poquito de la costa a motor, para que nos venga un poco mejor el viento y no tener que ceñir, si es posible, o ceñir poco. Vamos allá.
Vamos a ver. Guay, está dando unos buenos casos y es porque hay una buena 7 metros de profundidad aquí pegados a la costa. Estamos intentando remontar un poquito, vamos como a 3 nudos. Y claro, tenemos una olaca de miedo, ¿no? De proa. Lo esperado, ¿no? Lo esperado. Pero bueno, todo lo que hagamos hacia el este, pues mejor, ¿no? Vamos a ver si podemos seguir un poquito más hacia el este. Cuando lleguemos a una zona de un poquito más de profundidad, pues ya tendremos menos olas, se supone. Aunque bueno, vamos a ver, vamos a 2,9 ahí. Mirad, el Soño ha remontado un poquito más el motor y va por allí. No sé si se aprecia en la cámara. Ahí estamos ciñendo con una ola bastante importante, pero tenemos que ganar lo que podamos, porque hay una corriente, como os enseñé, bastante grande y bueno, cuanto más ganemos ahora por el día, pues mejor. Pues ya veis, llevamos las 2 velas de proa, la mayor con un rizo, por allí va el Soño y allí está el Cali, que es otro barco que viene en convoy con nosotros. Hemos hablado con ellos por radio y nada, ellos están ciñendo mucho más, quieren pasar, bueno, estamos todos intentando pasar por el este de las plataformas petrolíferas, pero va a ser muy complicado para nosotros. Yo creo que no vamos a poder, ¿no? Yo creo que este barco, el Cali, sí que podrá, pero nosotros o pasamos entre las dos o pasamos por el oeste de las plataformas, ya veremos. Seguimos ciñendo y seguiremos ciñendo porque la corriente es bastante fuerte hacia el oeste y si no nos vamos a desviar de nuestro rumbo mucho. No sé si se ve desde aquí. Se ve una lucecita en la cámara muy pequeña. Aquí ya es la plataforma petrolífera. Y la diferencia de cómo la estamos viendo nosotros, bueno, tengo que ver luego la grabación, pero la diferencia es abismal porque desde aquí se ve perfecta, o sea, tiene un monstruo ahí en medio del mar y qué lástima que con la cámara no se vea nada. En fin, seguimos navegando. Son la 1 de la mañana, amanece sobre las 5, empieza a clarear sobre las 5 y poco, bueno, y media a lo mejor, o por ahí, ¿no? Moni, ¿a qué hora clarea? Sí, a partir de las 5:30, 6 menos 20 empieza a amanecer. Sí, 5:30 por ahí empieza a clarear. Bueno, pues son las 5:10 de la mañana, ya está clareando. ¿Qué? Son las 5:10 de la mañana y ya está clareando. 5:15. No sé si se ve. No se ve nada en la cámara todavía. Todavía no hay luz. Pero nosotros sí vemos bastante luz. Por fin se ve, por fin hay claridad para filmar. Ese barco que va aquí delante es el Kai. Hemos estado navegando con él prácticamente en conserva todo el rato. Roberto está más adelante, está como 4,5 millas más adelante de nosotros. Aquello, no sé si se aprecia en la cámara, sí se aprecia, todas las montañitas, esa extremidad. Pero bueno, Venezuela está pegado. Mira, si se ve desde aquí en la cámara, desde luego no se aprecia, pero se ve el Soño de Roberto, se ve allí delante, muy lejos, 4,5 millas. Llevamos toda la vela, hemos sacado toda la vela a mitad de la madrugada, tuve que poner la vela en cuanto bajó un poquito el viento, entero, quitar el rizo que teníamos y nada, muy bien. Un poquito cansado, claro, lógicamente, porque llevamos toda la noche navegando. Mónica está durmiendo ahora
pero muy suave, una navegación muy suave. Bueno, la salida no, la salida todas las no sé cuántas millas, toda la tarde estuvimos ciñendo a lo bestia, pero la verdad que ha sido bastante suave todo lo demás. Muy bien. Se ve toda la isla de Trinidad muy grande, muy grande. Visto en el mapa parece del tamaño más o menos de Mallorca, yo creo. Un abrazo desde aquí para nuestros amigos de la Petite Marie, ya que hablo de Mallorca, para Marcos y Marie, aunque no creo que estén en Mallorca, estarán por ahí con el barco. Ahí está, Trinidad y Tobago, que Tobago está pues mucho más para allá. Impresionante navegación llegando a Trinidad entre un través y un largo, más o menos, con 10 nuditos de viento, suave, suave. Vamos a 4 nudos y medio. Una maravilla, ¿eh? Una auténtica pasada. Llevamos así ya un ratazo enorme. Ahí está el Cali. Y más allá, que en la cámara no se ve, pero yo sí lo veo, está el Soño de Aneta y Roberto, que ya deben estar muy cerca de la entrada de Bocas de Mono, a donde vamos. Aquello es Venezuela. Ahí se ve por un lado Trinidad y por el otro lado Venezuela. La verdad que ha sido una navegación extraordinaria, ¿eh? Ha tenido de todo, ¿eh? Venida, super bestia la salida. Ha tenido través, ha tenido descuartelar, hemos navegado de popa, increíble. Bueno, que ya llegamos a Trinidad. Allí va el velero Cali, que ha estado con nosotros toda la travesía a la misma velocidad. Y nada, este es el paso de Boca de Monos. Esa es la isla de los monos, así se llama. Y la verdad es que es impresionante, impresionante lo bonito que es esto. O sea, es... No se ve una casa en toda esta costa, no se ve una casa, ¿eh? Increíble. Y es completamente salvaje, una vegetación increíble. ¡Guau! Al otro lado de esto está Chaguaramas, que es a donde vamos. Oh, brutal, ¿eh? Brutal. Trinidad y Tobago, nuevo país. Ahora cuando lleguemos izaremos la bandera amarilla hasta hacer aduanas e inmigración y ya está. Vale, pues queríamos retrasar sobre todo la llegada porque claro, el agua no es la misma. Mirad, no es que esté sucia ni nada en principio, es que es de este color. Es verde, pero verde selva.
No sé si se aprecia en la cámara, pero es verde selva. Entonces, claro, no es lo mismo bañarse aquí en las aguas cristalinas de algunas islas. También hay caimanes y anacondas, según he visto. Caimanes y anacondas. Tú quieres ver una anaconda, me dijiste el otro día. Soy yo el que quiero ver una anaconda, pero tampoco se acerque mucho. Joder, que te devora, una anaconda te devora entero. Un caimán también, supongo. Qué bárbaro.